Días, jóvenes estudiantes, en otra clase virtual programada para hoy. ¿Qué es lo que se va a tratar? Ya lo que corresponde prácticamente a la aplicación de este capítulo quinto, donde estamos presentando un nuevo método para el análisis de sistemas hiperestáticos. Es el método de las fuerzas o el método de las flexibilidades. Hemos ido explicando toda la parte teórica relacionado con la propuesta que nos presenta este método para resolver estructuras hiperestáticas. Directamente ya vamos a pasar a la solución de un problema y ahí donde vamos a reforzar algunas ideas. Bien, esta es la estructura que vamos a resolver. Siempre vamos a especificar el método. Como se puede apreciar, es un pórtico en el plano. Hemos querido presentar esta estructura o este caso porque en él van a poder observar de que la asimilación del método y tendiente a una mecanización, que tal vez es lo que en este momento más interesa, es el ejemplo más adecuado, o uno de los más adecuados, por lo menos. Este pórtico se desarrolla de la manera como estamos indicando, donde en A y en B se han impuesto restricciones completas mediante empotramiento. Tres tramos rectos componen la estructura, como estamos observando, AB, AC y BD, tramos horizontales, y el tramo vertical CD. Dimensiones. Acotamiento horizontal y vertical, vemos que son 3 metros para cada tramo. Además, también este dato nos interesa, ¿no es verdad? Hace referencia simplemente a la rigidez a flexión e I constantes. No indica valores para el módulo elástico, ni mucho menos para el momento de inercia de la sección a flexión. Seguramente veremos que en el transcurso de la conformación de las ecuaciones de deformación, esta constante se simplifica y no hay necesidad de poderla especificar numéricamente. Bien, paso 1. Siempre, ese es el paso número 1, ¿no es verdad? Planteamiento de solución. El grado hiperestático de esta estructura fácilmente y de modo directo se puede obtener y confirmar que es igual a 3. Este grado hiperestático es externo o por sustentación, es decir, se relaciona con elementos exteriores de apoyo. En A y B se imponen restricciones totales mediante 3 componentes de grados de libertad suprimidos. ¿Sí? Y como disponemos para el equilibrio externo 3 ecuaciones, entonces la diferencia, 6 incógnitas estáticas para los apoyos menos 3 ecuaciones disponibles, 3. 3 es el grado hiperestático. Así para problemas muy elementales en cuanto al cálculo del grado hiperestático es suficiente, ¿no es cierto? No es que sea necesario, yo creo, aplicar el método de los anillos, de los pórticos, etcétera, etcétera, lo que habíamos aprendido en el capítulo 3. Dicho esto, lo que corresponde ahora es la isostatización de esta estructura, es decir, eliminando los 3 elementos en exceso que me indica tiene el grado hiperestático, ¿no es verdad? Vamos a suponer, por ejemplo, que esos elementos excedentes se encuentran en el vínculo externo A. Movimientos de traslación restringidos horizontalmente, verticalmente y el movimiento de rotación. Este problema algo lo hemos preparado. Entonces, como estamos manifestando, vamos a liberar todas las restricciones impuestas en A de la estructura o en la estructura hiperestática. Ahora, la estructura isostática equivalente ya la tenemos representada mediante este otro dibujo. X1, X2 y X3 ahora sustituyen aquellas restricciones que hemos eliminado en el nudo A y considerándolas como
los elementos excedentes o superfluos. Bien, los sentidos de los vectores los estamos asumiendo horizontalmente de izquierda a derecha, verticalmente de abajo hacia arriba y el de rotación sentido anterior como positivo. Y vamos a mantener este tipo de, que se llama tal vez convención, tal vez, si vale el término, para poder representar el conjunto de vectores, ¿no? Que existe para las reacciones que sustituyen a las restricciones eliminadas. Bien, ahora la estructura se encuentra sujeta a la acción conjunta de la carga original aplicada. Consiste en cargas distribuidas en el elemento superior, horizontal, una carga uniformemente distribuida, 6 toneladas sobre metro, que sea Q1. Y en el elemento vertical se dé una carga uniforme, mejor dicho, una carga distribuida de variación triangular, ¿no es cierto? Con una intensidad en C máxima de 9 toneladas metro, Q2. Esta estructura modificada o isostatizada entonces se encuentra sujeta a esta carga original y más ahora el conjunto de reacciones hiperestáticas X1, X2 y X3. En A se ha liberado completamente. Las restricciones se han anulado, estas, y por lo tanto, ahora, movimiento horizontal como desplazamiento traslacional sí puede realizar, al igual que el movimiento de traslación vertical, delta 2, en correspondencia X2, y el de rotación, o el mismo sentido, delta 3, en correspondencia a X3. En este método se deben corregir los errores que estamos introduciendo. ¿Cuáles son estos errores? Estos movimientos ahora permitidos, ¿no es cierto?, en la estructura isostática equivalente. Por el principio de superposición podemos calcular por partes todos estos parámetros de deformación. Esto entonces es igual. Primer estado de carga, designado como estado E0. Únicamente la carga original sobre la estructura isostatizada. Carga original, Q1 y Q2. Su sola acción producirá en el nudo A libre ahora y en correspondencia X1, X2 y X3. Todos estos vectores para las reacciones hiperestáticas tienen su acción en A. En A. Y entonces vamos a cuantificar un conjunto de parámetros de deformación en A y relacionados con X1, X2 y X3. Debido a Q sub 1 y Q sub 2, la carga es real, y relacionado con X1, delta 1P. 1 se relaciona el primer subíndice con, ¿dónde está actuando 1? Con la primera reacción hiperestática. De esta manera también podemos explicar. Relacionado con el movimiento de X2, delta sub 2P. Y con el movimiento angular, delta 3, X3. El segundo subíndice, recordaremos que se refiere a la acción causante de la deformación, que es P, por lo tanto, Q sub 1 y Q sub 2 son, pues, P, más
En lugar de x1, ahora aplicamos una carga unitaria, 1. Esta acción unitaria produce las deformaciones siguientes, siempre asociadas a x1, x2 y x3. Todas actuando en A, ¿sí? Y ahora produciéndose estas deformaciones en sustitución de x1 por una fuerza unitaria. Relacionado con x1, cierto coeficiente F1, 1. Con x2, F2, 1. Y con x3, F3, 1. 1, primer subíndice, con x1. 2, con x2. 3, con x3. Segundo subíndice, 1, 1, 1. Es decir, relacionado con x1 y en lugar de x1 una carga unitaria. Este conjunto de deformaciones se define, y hemos explicado aquello, como los coeficientes de flexibilidad y que caracterizan, parámetros que caracterizan a este método de las fuerzas. Si una carga unitaria me está produciendo estas cantidades de deformación, entonces por el principio de linealidad o de proporcionalidad lineal, todo multiplicándose por x1 me produce pues el efecto de x1 más, ahora interviene solamente x2, la segunda reacción hiperestática. Pero como artificio que caracteriza a este método, en lugar de x2, una carga unitaria. Esta carga unitaria produce el siguiente conjunto de deformaciones, siempre asociadas a x1, x2 y x3. Relacionado con x1, delta 1, 2. Ah, no, F, coeficiente de flexibilidad. Parámetros de deformación relacionado con x2, F sub 2, 2. Y con x3, rotación 3, 2. Primeros subíndices, 1 de x1, 2 de x2 y 3 de x3. Segundo subíndice, la causa de estas deformaciones. Todos 2, 2, 2 se relaciona con x2 que está siendo sustituido por una carga unitaria. Ahora bien, para tener el efecto, bueno, así lo haré, de x2, entonces todos los resultados, principalmente estas deformaciones o los coeficientes de flexibilidad, deben multiplicarse por x2 por el principio de linealidad. ¿Sí? Ahora bien, interviene el momento x3 únicamente, que reemplaza al movimiento de restricción al angular restringido, ¿no es cierto?, que tenía la estructura original. Y como antes, en lugar de x3, un momento unitario. La acción de este momento unitario produce, en términos de deformación, traslación F, 1, 3, traslación vertical relacionado con x2, F, 2, 3, y rotación relacionado con x3, 3, 3. Repasamos el significado de la nomenclatura. 1 con x1, primer subíndice. 2 con x2, 3 con x3. Segundo subíndice, todos tienen 3, 3, 3. Significa de que estas deformaciones están siendo producidas por x3, pero x3 valiendo la unidad. Pero ahora se quiere el efecto pues de x3 como tal. Entonces, todas estas deformaciones producidas por una carga unitaria, por un momento unitario,
deben ser multiplicadas por el momento x3. De esta manera se definen los siguientes estados de carga. Estado 0, aquí escribiremos. Estado 1 para x1. Estado 0 es para la carga original P, ¿no es cierto? Estado 2 para x2 y estado 3 para x3, el momento. Bien, luego se componen las ecuaciones de deformación y además aplicando la compatibilidad que debe existir entre la deformación, estas dos estructuras tienen que ser iguales en deformación. La original hiperestática con esta modificada isostatizada. Igual deformación. Bien. El desplazamiento 1, movimiento de traslación asociado con la reacción hiperestática X1, esta fuerza horizontal, que está reemplazando a la ligadura anulada al libre movimiento traslacional horizontal, ¿no es cierto? En A. Y escribimos directamente esas ecuaciones de deformación. Delta 1 será igual delta 1P o sub 1P más F11 para una carga unitaria en lugar de x1 y multiplicamos por x1 para tener el efecto de x1 por el principio de linealidad más f12 sub 12 por x2 más f13 por x3. Esto tiene que ser igual a 0. En la estructura real no puede darse un desplazamiento horizontal, ¿no es cierto? En A. Esa es la condición de compatibilidad. Lo propio para delta 2, movimiento de traslación en dirección vertical. Este. Debido a la carga original, delta sub 2P, debido a x1, f sub 2,1, aquí estamos, x1, más f sub 2,2 por x2, más f sub 2,3 por x3 igual a 0. Y finalmente para la rotación, delta 3 igual la cantidad de rotación producida por la carga original, 3P, 3P, más x1, x1, más 3,2, esto es x2, y más f sub 3,3. Y hemos compuesto un sistema de ecuaciones lineales con esas tres ecuaciones de deformación, donde las incógnitas principales son x1, x2 y x3, las reacciones hiperestáticas. ¿Qué representan para la estructura original estas reacciones hiperestáticas? X1 representa la reacción horizontal, la fuerza de reacción horizontal en A. X2, la de reacción vertical en A también, y el momento flector como reacción en A para X3. Mediante el método, una vez calculadas estas incógnitas hiperestáticas, bueno, prácticamente ya se soluciona el problema por cuanto se va a levantar la indeterminación estática, ¿no es verdad? Por condición de equilibrio nada más podemos completar las reacciones en B, así como representar en los diagramas de momentos vectores, cortantes, lo que se quiera en el análisis. Aquí solamente nos piden las reacciones en los apoyos.
El análisis se completa a partir de obtener las reacciones en A, X1, X2 y X3, mediante el planteamiento de solas o puras ecuaciones de equilibrio. Ahora, el propósito va a ser, pues, obtener un conjunto de parámetros de deformación. Delta 1P, delta sub 2P y delta sub 3P son deformaciones o deflexiones debidas a la carga original. ¿En dónde? En la estructura isostatizada. Ahora vamos a examinar la estructura isostatizada. Para la acción de P, que nos va a determinar este conjunto de deformación. Para la acción de X1, valiendo X1, 1, nos permitirá obtener este conjunto de coeficientes de flexibilidad. Para X2, valiendo 1, este otro conjunto de coeficientes de flexibilidad. Y para X3, el momento unitario, este conjunto de coeficientes. A eso va orientado entonces los pasos siguientes que se deben dar en la solución del problema. 2. Estado es 0. Estado 0, copiamos, borramos estas incógnitas hiperestáticas, por cuanto en el estado de carga 0 únicamente debe tener participación la carga original P. Es 6 toneladas metro y 9 toneladas sobre metro. Por equilibrio externo, ¿eh? Momento. Bien, entonces, equilibrio externo, horizontal, es igual a las resultantes de la carga triangular, negativo por el mismo sentido, menos me dio 9,9 es 3 metros para todo el acotamiento, un medio de 9, por lo tanto, por 3. 27 entre 2 sería, ¿no? 13,50. Vertical. Todo este conjunto de deformaciones para carga real. Para cargas unitarias, es decir, los coeficientes de flexibilidad los vamos a calcular mediante esta ecuación. Método de la carga virtual, repito. Aquello entre el análisis. Vertical. 6 por 3, ¿no es cierto? 18. Resultante de esta carga indiferente distribuida en el superior. Y el momento en B, si hemos asumido correctamente ese sentido, obtendremos seguramente un valor positivo. Igual. Horario, estoy asumiendo. En el segundo miembro, positivos deben ser los momentos antihorarios, como el que he generado por, primero, esta carga uniforme. 6 por 3 al cuadrado medios. Más carga triangular, su resultante, 1 medio por 9 y por 3. Y por el brazo es 2 tercios, respecto de B, 2 tercios de 3. Y tenemos como resultado 54. Tal vez alguien me pueda acompañar con las operaciones. Positivo, evidentemente, entonces es el correcto sentido del vector al momento. 54 toneladas. Por equilibrio interno ahora, procedemos a seccionar la estructura en distintas partes para poder definir secciones representativas de esas partes. En esta primera viga, por ejemplo, entre A y C, utilicemos la variable posicional, por ejemplo, que sea U. Aquí puedo escribir la ecuación de momentos para U. Válida por izquierda entre A y C, es decir, 1 + 2 × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻
3 metros. M mayúscula, U mayúscula porque está relacionada con la carga original, ¿no? O la carga real. Por izquierda no hay ninguna acción, por lo tanto esto es cero. Segundo corte. La segunda viga, la de arriba, efectuaremos un corte por allá. Es un corte S1. W, análisis por derecha. Sección S2. Por derecha, entonces, con la variable W definimos un segundo intervalo. También desde 0 hasta 3 metros. Como convención, aclarar que estamos adoptando la convención normal, ¿no? Convención de formaciones. Con estos sentidos para los momentos en los extremos de un segmento de barra que producen ese efecto, tracción en la parte inferior y compresión en la parte superior, se consideran mediante esta convención como momentos positivos. Es lo que estamos empleando. Sub W será igual. Por derecha, B sub B por W, 18, W, menos MB, menos 54. Y menos el momento generado por la resultante de la carga distribuida de 6 toneladas metro en la longitud W. Bien, un último intervalo para la columna o el elemento vertical. Seccionamiento horizontal entonces es de 3. Por abajo hay menos carga, entonces una variable Y vertical. QY será la intensidad de carga en este nivel. A ver, por relación entre triángulos semejantes, arriba tenemos 3 menos Y, ¿no es cierto? Esta distancia. Por abajo, entonces, para la variable Y, cubriendo el elemento, todo el conjunto de secciones para el elemento vertical, CD. También de 0 a 3. Ya vamos a definir el último intervalo. QY será igual a 3 menos Y sobre Y
sobre 3, mejor dicho, y por 9. Esto es igual, 3 entre 3, 1 por 9, 9, menos 9 tercios, 3y. Por abajo, Q sub i es una carga, esta carga rectangular. Tenemos una triangular Q' y, Q' y es igual a 9 menos QY, es decir, menos 9 más 3y, igual a 3y. Ahora sí, recién planteamos la ecuación de equilibrio. Momentos para la variable y, m sub y. Me van a generar momentos negativos. Menos QY 9 menos 3y por y al cuadrado medios menos un medio de QY prima por y. Respecto a este punto, la resultante tiene su acción a 2 tercios de y. Igual, efectuando operaciones, 9 entre 2, 4,50 y al cuadrado sería negativo. Luego positivo, 3, 1,5 y al cubo. Y aquí 3 con 3 se simplifica, vamos a tener 2,2 y al cubo también. 2,5 sería, ¿no? 1,5 menos 1 más 0,5 y al cubo. Verificación. En D tenemos una sección común para intervalo con la variable y el intervalo con la variable W. W, cuando W es igual a 3 metros, ¿cuánto es M? Y cuando Y también llega a D, valiendo 3 metros, ¿cuánto vale M? Verificamos. 18 por 3 menos 54 menos 3 por 3 al cuadrado sería, ¿no? Menos 27. Tonelada metro. Para Y, menos 4,50 por 9. También menos 27.
Entonces verifica, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer uso de estas ecuaciones de equilibrio para momentos flectores generados sobre la estructura isostatizada por la carga real. Con estas tres ecuaciones cubrimos la totalidad de las secciones que tiene esta estructura. M y E nos interesa fundamentalmente esta parte. Estado de carga 1 ahora. ¿Cuál es el estado de carga 1? Aplicando en lugar de X1 una carga unitaria, ¿no es cierto? Es lo que vamos a resolver ahora. 1, 1. Reacciones en B. Como es debido a una carga unitaria minúscula, esto es H, perdón. La componente horizontal es H minúscula sub B. La vertical. Y el momento flector vamos a asumir también con este sentido, M sub B. Por equilibrio externo, HB es igual a -1, ¿no es cierto? La componente vertical es 0 y el momento. Momento sentido antihorario, 1 por 3 sería, en el otro miembro, 3 positivo. Ecuaciones de equilibrio interno. Los mismos intervalos que hemos definido cuando estábamos analizando esta estructura isostatizada para la carga real. S1 con la variable U, segundo corte S2, por la derecha con la variable W, tercer corte S3 con la variable Y. M sub U será igual a 0, ¿no es verdad? Por la izquierda, con la variable U, no hay una fuerza o una acción que me genere momentos. Entonces esto es C. W también desde 0 hasta 3. M sub W será igual. B sub B es igual a 0. Y como siempre estamos adoptando esta convención. ¿Está? Entonces tendremos para M sub B que me va a generar un momento negativo. M sub B vale 3, -3. Tercer corte, variable Y, también hasta 3. Bien, entonces por izquierda vamos a tener un momento negativo -1 por Y. Sería, ¿no es cierto? Por favor, siempre me van colaborando con los signos principalmente. Esto es importante para no cometer o no ir arrastrando errores, ¿no? En operaciones posteriores. Sí, -1 por Y, está correcto. Bien, de esta manera hemos deducido otro conjunto de ecuaciones de deformación para cargas unitarias, estado de carga 1, primer intervalo con la variable U, segundo intervalo con la variable W y tercer intervalo con la variable Y, en la parte vertical de la estructura. Análisis estado 3, o 2 mejor dicho. Estado de carga 2. ¿Cuál es ese estado de carga? Estado de carga 2.
aplicando en lugar de x2 una fuerza unitaria. ¿No es verdad? El acotamiento todo es 3, es lo que facilita. Equilibrio externo, la componente horizontal es 0. De la reacción en B, la componente vertical es -1 y el momento flector es igual a 1 por 6, ¿no es cierto? 3 más 3, 6. Esta fuerza vertical en A, 6 metros distancias respecto al punto, al lugar donde estamos evaluando momentos. Entonces, será 6. Negativo. Mismo sentido que MB, negativo. Reacciones internas, momentos internos. Los tres seccionamientos, S1 con la variable U, S2 y S3 con la variable Y. M sub U será igual. Siempre aplicando la misma convención, positivo 1. Segundo intervalo, variable W. B sub W que es negativo por W sería -6 y que se convierte en más, ¿no? B sub B más bien está yendo hacia abajo, me va a generar un momento negativo, menos W, y -6 es positivo, ¿no? Más 6. Variable Y. Para cualquier sección, 1 por 3 será 3 el momento. Finalmente, ¿cuál es el estado de carga 3? Estado de carga 3. Es un momento unitario en A sustituyendo a X3. A X3. Reacciones en el emportamiento B. Equilibrio externo. No hay componentes horizontales de carga aplicada, entonces, ni verticales. Ambas componentes son nulas, ¿no es verdad? Momento. Será 1. Momento en B, 1. Positivo. Equilibrio interno. Tercera sección. Y. Momento del primer intervalo. Negativo -1. Segundo intervalo. Solamente tengo el momento reacción 1 con este sentido. Me genera también -1. Y finalmente, para la variable Y, también -1. Los tres intervalos, -1. De esta manera se han resuelto en la parte de análisis estático los tres estados de carga a los cuales está sometida la estructura isostática equivalente o la estructura isostatizada. El estado 0 cuando solamente está sujeta a la acción de Q sub 1 y Q sub 2. Estado 1, carga unitaria que reemplaza a X1. Estado 2, carga unitaria que reemplaza a X2. Y estado 3, momento unitario que reemplaza al momento X3. ¿Y por qué ha habido la necesidad, repito, de calcular momentos? Para poder determinar luego, pues, con esta fórmula del método de la carga unitaria del método de la carga virtual, momentos. Debido a que EI es constante, dice, ¿no? Nada más como enunciado. EI constante, dice. Bien, ahora debo evaluar un conjunto de parámetros de deformación. ¿Cuáles? Para la carga real,
esas tres deflexiones. P, segundo subíndice, causante de la deformación, la carga real. Ahora bien, ¿y cómo es que calculamos? 3. Bien, tenemos el siguiente problema, jóvenes, para poder, ya la explicación va a estar orientada a lograr una mecanización. Y dentro de este proceso, una vez que hayamos logrado definir esta estructura isostática, anulando algunos elementos en exceso que nosotros consideremos lo son así, es decir, elementos superfluos, entonces, primeramente damos solución, ¿no es cierto?, a los estados de carga generados. ¿Sí? Toda la evaluación del análisis en la estructura isostatizada. Escribimos una vez más la ecuación de deformación. Delta y P era igual a 1 sobre EI, estamos extrayendo fuera del operador integral por ser una constante. Integral sobre toda la estructura. M mayúscula por M minúscula diferencial de S. La ecuación del método de la carga unitaria o de la carga virtual. ¿No es verdad? Inciso A. Deflexión, la primera. Delta 1P. Bien, ¿qué se queda? Delta 1P. ¿Qué parámetro de deformación vamos a calcular? Este. Lo voy a ir resaltando. Ese, primeramente. ¿Qué es lo que representa esta deflexión? Desplazamiento horizontal en A debido a la carga real. ¿No es verdad? Bien, aquí voy a ilustrar por única vez porque seguramente ya se van a ir dando cuenta rápidamente de todo lo que se tiene que hacer para el cálculo de deformación. Esta estructura se nos da. Vamos a repasar algo de lo que hicimos en el capítulo 1. Ahí tenemos la estructura isostática, Q sub 1, Q sub 2 para esta intensidad. Sí, entonces nos ubicamos. Tenemos este problema. Una estructura isostática y cierto punto o nudo, la parte o el lugar donde vamos a calcular un parámetro de deformación. ¿Cuál parámetro de deformación? Lugar A. Línea de referencia horizontal. Delta horizontal en A. Para nuestro caso es igual a delta sub 1P. ¿Cómo es que calculamos este parámetro de deformación? Este es el estado de carga cero. ¿No es verdad? De cuya solución vamos a obtener seguramente
con colores mejor. Los momentos, M mayúscula, y que debo reemplazar aquí. ¿Y cómo obtengo los M minúscula? Bien, ¿qué es lo que efectúo? Definimos un estado de carga virtual, ¿no es cierto? En atención al parámetro de deformación que se quiere calcular, ¿dónde? En A, aquí. ¿Bajo qué línea de referencia? Horizontal. Aplicamos una carga unitaria, pues, ¿no es cierto? ¿Es así o no? Esto es PB. ¿Recuerdan, jóvenes? Igual a la unidad. Ahora, ¿qué es este estado de carga que estoy definiendo? Es el estado de carga 1. Es el estado de carga 1, que ya lo tengo resuelto, ¿no es verdad? Estado de carga 1, análisis. Aquí está, para la carga unitaria, que sustituye a X1. ¿No es verdad? Entonces ya lo tengo solucionado. El estado de carga 0 para obtener M mayúsculas y ahora el estado de carga 1 para obtener los momentos M minúsculas y que seguramente los voy a reemplazar aquí. Entonces, aquí va la mecanización. Combino para el cálculo de este parámetro. ¿Qué estados de carga de los que ya tengo resueltos, de estos 4? El estado 0 con el estado 1, pues, ¿no es cierto? Estado 0 más le voy a colocar estado 1. Y por lo tanto, ya aplicando esta ecuación, delta sub 1p será igual a 1 sobre EI. Debo evaluar esta integral sobre toda la estructura, es decir, debo considerar el conjunto de intervalos que he definido anteriormente en el análisis. Intervalo 1 para la variable U, primer corte. Momento mayúscula 0 en este primer intervalo. De este 0 hasta 3, entre paréntesis, MU es 0. Para el estado de carga 1, ¿cuánto es MU? También 0 había sido. Diferencial de U. Segundo intervalo con la variable Y, o W, perdón, que también sus extremos desde 0 hasta 3. M mayúscula sub W, entonces, estado 0. Aquí está. Esto de esta expresión, menos 54 más 18W y 3W al cuadrado. Menos, me parece, 3W al cuadrado. Ahorita vamos a revisar. Eso es M mayúscula. 54 negativo, 18W. 54 negativo, 18W, 6 entre 2 a 3, negativo 3, W al cuadrado. Correcto. Del estado 1, segundo intervalo con la variable W. Menos 3, diferencial de W. Y para la variable Y, que también tiene los mismos extremos desde 0 hasta 3. Estado 0 con la variable Y, función. Menos 4.5Y al cuadrado
y más 0,5 y al cubo. Por la función de momento del estado 1 para este intervalo. Estado 1 menos y, diferencial de y cerramos el corchete. Operaciones. Igual. Vamos planteando las otras ecuaciones de deformación. D. Ahora sí, que aquí viene la mecanización, jóvenes. Para el cálculo de este segundo parámetro de deformación que me produce la carga real, delta 2 P. Es calcular un desplazamiento vertical en A, ¿no es cierto? 2. ¿Qué estados de carga combino ahora? El estado cero. Ahora en esta estructura me están indicando de que calcule esta componente vertical. Para aquello considero entonces el estado de carga cero. ¿Y cómo defino el estado de carga virtual? Aplicando en A, ¿sí? Una carga unitaria según el parámetro de deformación que me están indicando. Y ese es el estado de carga 2, pues. El estado de carga 2. ¿Dónde está el estado de carga 2? 2. En A, la carga unitaria, ¿no es verdad? Y que ya tengo resuelto. Aquí está. Por lo tanto, paso a paso, vamos entonces ahora calculando este parámetro. 2. Debo combinar las ecuaciones del estado de carga 0 para obtener estas mayúsculas M y ahora el estado de carga 2 para obtener las minúsculas M y evaluar esta ecuación de deformación. Entonces, ya estamos escribiendo la misma. Primer intervalo con la variable U. M sub U, primer intervalo es pues 0, en el estado de carga 0. Aquí está. Estado de carga 2. M sub U es 1. Esto hay que borrar entonces, no es 0, es 1. Segundo intervalo, con la variable W, 0 hasta 3 también. M sub W, M sub W, toda esta expresión que ya tenemos aquí escrita. Estado 2, M minúscula sub W, estado 2. 6 menos W, 6 menos W. Y es una expresión algo más larga, ¿no? Tercer intervalo con la variable Y. M mayúscula sub Y. Menos 4,5 más 0,5 Y al cubo. Aquí está. Estado 2, variable Y. 3. Evaluando, obtenemos delta sub 2 P igual. Bueno, sí lo dejaré.
Ahora, esta tercera deformación asociada a la acción de la carga real sobre la estructura isostatizada. ¿Qué es 3P? Delta 3P. Delta 3P. Es un movimiento de rotación donde en A tenemos nuestra estructura isostática para examinar. Me piden ahora que en A obtenga la rotación experimentada y debida a esta carga. Para poder utilizar esta ecuación, entonces, como antes, para las mayúsculas M. Estado de carga, 0. Para las minúsculas M, debo definir un estado de carga virtual en atención al parámetro de deformación que se quiere calcular, en este caso rotación en A. Entonces aquí pues en A aplico un momento flector unitario. ¿Es el estado de carga 3? Pues es el que ya tengo resuelto. Estado de carga 3, un momento unitario. Aquí está su solución. Entonces, aquí, combinar el estado de carga 0 con el estado de carga 3 para poder obtener delta sub 3P. Primer intervalo, 0 a 3, su integral, m sub u es 0. Y ahora, m minúscula sub u, estado de carga 3, menos 1. Voy a volver a escribir mejor. Menos 1. Segundo intervalo con la variable w. También integral de 0 a 3, aquí está la función mw, el estado de carga 0, por m minúscula sub u, estado de carga 3, menos 1 también, no había sido coincidentemente. Y el tercer término para la variable y, 0 a 3 también, que está la función m mayúscula y, estado de carga 0, por momento m sub y minúscula estado de carga 3, menos 1 también coincidentemente. Y entonces ahora puedo calcular delta 3P. Por favor, jóvenes, su colaboración vayamos obteniendo. Yo también voy a calcular aquí enseguida los valores respectivos para estos tres primeros parámetros de deformación asociados a la carga real Q sub 1 y Q sub 2. 5 minutos, por favor. Delta 1P, 698,25. Menos 597,375. La rigidez a flexioné. Y para delta 3P, 138,375. ¿Ven? Como P es 98,25 positivo, 2P menos 597,375 y 3P 138,375. Esos son los valores, jóvenes, para estos parámetros de deformación. ¿Alguien coincidió? ¿Hay diferencias? Sí, ingeniero, está bien. A Silvio.
Silvio Cuba. A ver, mándeme ya una fotito con su solución y está bien como por puntos extras. Al grupo nomás. ¿Está bien? Otro estudiante más, por favor. O algunos estudiantes que hayan resuelto. Sí, Inge, los mismos resultados igual me ha salido. Ya, la señorita Gladys. Entonces, por favor, igual me envías una fotito en este momento de qué operaciones ha hecho y seguramente tiene el resultado. Inge, yo también he calculado, Inge, me salen los mismos resultados. Ya, David Laura, igual, envíeme. Entonces está bien, hemos coincidido. De esta manera hemos calculado este conjunto de deformaciones, ¿no es verdad? Ahora vamos a obtener este conjunto de deformación. ¿Qué se debe? En realidad, todo este conjunto que se deben a cargas unitarias. Cargas unitarias. Y dentro de este grupo está todo este conjunto de deformaciones debido a cargas unitarias son los coeficientes de flexibilidad, como los hemos definido, ¿sí? Coeficientes de flexibilidad. Tenemos de dos tipos, con el subíndice igual, los dos subíndices iguales, son los coeficientes de flexibilidad directos. Y estos otros que tienen distintos subíndices, los coeficientes de flexibilidad cruzados, como los hemos definido. Entonces calculamos primeramente los directos. ¿Cuál es la ecuación que utilizamos? Siempre adaptando esta ecuación de deformación que nos presenta el método de la carga unitaria. Este FII es igual a 1 sobre I integral sobre toda la estructura de los momentos M sub I al cuadrado diferencial de S. Inciso A. Bien, F11 dice. ¿Qué parámetro de deformación? Este, de flexión en A, donde tiene lugar X1, pero cuando X1 vale también la unidad. Para evitar confusiones y tendientes a esa mecanización a la que habíamos hecho mención, directamente yo voy a escribir aquí la combinación de estados de carga. Para F sub 1, 1 es combinar el estado de carga 1 con el mismo estado de carga 1, de ahí el cuadrado. Es decir, F11 es igual a 1 sobre EI, integral variable U de 0 a 3. Variable U, estado de carga 1, estado de carga 1. 0, 0 al cuadrado. Estoy aplicando esta fórmula. Diferencial de U más variable W, también desde 0 hasta 3. M sub W, estado 1, menos 3 al cuadrado, diferencial de W, y más variable Y, también de 0 hasta 3. M minúscula sub Y, estado 1, menos Y al cuadrado, diferencial de Y, y cerramos corchete. Igual. Coeficiente de flexibilidad 2, 2.
Entonces, ¿qué estados de carga debo combinar, jóvenes? Si hemos ido asimilando. ¿Qué estados de carga para obtener este parámetro? Esta flexibilidad F sub 2, 2. ¿Qué estados de carga combino? ¿Alguien? Por favor. El estado 2 con el mismo estado 2, pues jóvenes. Estado 2. Borraré y borraré y borraré. Estado 2, primer intervalo. 1, variable U. W, parece que es una expresión algo más larga, ¿está? Variable W, estado 2. Estado 2. 6 menos W, 6 menos W al cuadrado. Y variable Y, estado 2, 3 al cuadrado. Y obtengo F 2, 2. Para obtener F sub 3, 3, entonces, jóvenes, ¿qué es lo que hago? ¿Qué estados combino? Estado 3 más estado 3. Sí, Correcto. Inge. Estado de carga 3, intervalo con la variable U, estado de carga 3. Menos 1, todos habían sido menos 1 al cuadrado. Vamos aplicando nada más esta ecuación. Aquí también menos 1 al cuadrado y menos 1 al cuadrado. Y obtenemos el respectivo valor. 3.3. Coeficiente de flexibilidad, aquí está. Cruzados, es decir, los F y J, distintos subíndices. Esta ecuación la modificamos. Es el producto MI por MJ diferencial de S. Inciso A, F 1, 2. Por el principio de reciprocidad de Maxwell, este teorema de reciprocidad de Maxwell, habíamos dicho de que F1,2 es igual a obtener F2,1. ¿No es verdad? Calcular esta flexibilidad, 1,2 o equivalente a la 2,1. ¿Qué estados de carga debo combinar, jóvenes? ¿Alguien me puede decir? E1 más E2, Inge. Correcto. E1 más E2. Para el cálculo, 1, 3 igual 3, 1. ¿Qué coeficientes de flexibilidad entonces? Ya nos estamos mecanizando. E1 con E3, ¿no es cierto? Y finalmente, para el cálculo de estas flexibilidades, F 2, 3 igual a obtener la flexibilidad F 3, 2. Debo combinar el estado de carga 2 con el estado de carga 3. Estados de carga que ya los tengo pues completamente resueltos, ¿no es verdad? Estado de carga 1, 2 y 3. ¿Se entiende, jóvenes, la aplicación del método, de este método de las fuerzas? Lo hemos ido explicando ya tendientes, repito, a lo que puede ser una mecanización. ¿Se entiende? Adelante, por favor. Sí, ingeniero, se entiende. Inge. Una vez que hemos obtenido todo este conjunto de parámetros de deformación, ya serán valores numéricos, como los que hemos obtenido para delta 1P, etcétera. Están todos afectados entre EI. Igual aquí, van a estar afectados entre EI. Como se iguala a 0, EI se simplifica, pues. Resolvemos el sistema
de tres ecuaciones con tres incógnitas esté y obtenemos x1, x2, x3, que son las reacciones en A para la estructura hiperestática. Y luego, por condición de equilibrio, suma de horizontal es igual a 0, obtenemos HB mayúscula. Suma de fuerzas verticales igual a 0, obtenemos B mayúscula. Y suma de momentos respecto de B, obtenemos M mayúscula. Queda es el agradecimiento de siempre por su participación. Nos estaríamos encontrando el día lunes. Hasta entonces, jóvenes, que tengan un buen resto del día.